Estamos contentos de poder estar acá, de ver a muchos que hace un tiempo no veía. Si puedo resumir con un dicho muy popular, dice, esto está bueno y mejorando. A veces cuando miramos alrededor nuestro pudiéramos encontrar de que hay muchas dificultades. Sin embargo, cuando estamos en el Señor podemos ver adelante. Estoy seguro de que muchos están al tanto de las posibilidades de poder cambiar de lugar. Inclusive el miércoles pasado se inició el estudio bíblico en el nuevo lugar, que esperamos que nos pueda abrir las puertas. Si todo sigue bien, y solamente Dios sabe, hay ciertas gestiones que a su tiempo hay que hacer. Como pronto en noviembre pudiéramos estar comenzando allá. Pero mientras tanto vamos a ir fiel al Señor, porque estando aquí, allá o más allá, con el Señor, donde quiera que estemos, estamos bien. Y alguno diría, y pastor, ¿por qué esperar hasta noviembre? Bueno, no sé por qué esperar es el título de mi tema esta mañana. ¿Por qué esperar hasta noviembre? Porque necesitamos arreglar algunos asuntos legales de nuestra estadía aquí y tengo entendido que para octubre es que tendrán reunión administrativa, los dueños de la iglesia, con cual tenemos el contrato, el entendimiento, pero Dios está obrando poderosamente. Mirando y vislumbrando a través de las edades, con una visión profética, el profeta Zacarías vio nuestros tiempos. Estaba preocupado el profeta por los eventos finales del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Ansioso de que pudieran de que los hijos de Dios, tú y yo, nos volviéramos descuidados y olvidadizos en estos últimos días. El profeta estuvo aconsejando para que nos preparáramos para el evento culminante de toda la historia. El mensaje que tenía fue nuestra lectura bíblica. Permítame leerlo de otra versión. Dice, pidan al Señor la lluvia de la estación tardía. El Señor produce relámpagos y hace llover. Él da pan al hombre y hierba en el campo. Por lo tanto, podemos preguntarnos, ¿es una exageración decir de que la urgencia de recibir este poder prometido supera todos los demás asuntos que enfrenta la iglesia? Inclusive salir de este lugar para otro mejor. Mis amados, Dios nos está llamando a una relación más cercana con Él para podernos dar el poder de su espíritu y usarnos para poder terminar su obra. En el pasado, muchas veces cuando se ha hablado de la lluvia tardía, cuando se ha hablado del don del Espíritu Santo, ha habido a veces un consenso general de que necesitamos este poder y que algún día Dios lo dará.
a su iglesia allí la lluvia tardía. Mis amados, pero mientras tú y yo sigamos fomentando la mentalidad de algún día, nosotros vamos a estar posponiendo el trabajo que debemos hacer para prepararnos y recibir el regalo prometido que Dios tiene para nosotros. Dios ha tratado de ayudarnos a darnos cuenta, tú y yo, de que debemos descartar la mentalidad de algún día y tomar su palabra. Él quiere darnos el poder de su Santo Espíritu, no algún día, sino aquí y ahora. En una carta que Elena de White escribió a pastor S.N. Haskell, lo escribió desde Preston, Victoria, en Australia, la carta 15 de 1892. Ella le escribía allí y le dice: todos los que dicen ser hijos de Dios deben buscar diariamente entender por qué creen, escudriñando las escrituras por sí mismos. Agradezco a Dios de que esta iglesia siempre ha estado dispuesta a estar estudiando la palabra. En la pandemia se abrió y en vez de tener 2 cultos, tienen como 5 cultos, 5 reuniones a la semana. Si no puede uno, puede otro, y algunos tienen. Qué bueno de que se estudia la palabra de Dios en un formato ahora presencial los miércoles en este nuevo lugar. Pero habiendo dicho todo esto, todavía sigue siendo verdad de que es necesario que tú y yo estudiemos por nosotros mismos. Agradezco a los que han estado dirigiendo los estudios. Hermano Guadalupe, al venir acá, hermano Jairo, coordinando y teniendo los demás miembros que han estado acá, el hermano Santa María, que siempre ha estado ahí, como decimos comúnmente en un refrán popular, al pie del cañón. Pero habiendo dicho todo eso, y quiero aquí tomar el momento para agradecer a Dios, y posiblemente algún otro nombre se me pasa, pero la sierva de Dios en el Espíritu decía, dice de que tenemos que escudriñar las escrituras por nosotros mismos. Ellos, sigue diciendo, con corazones humildes estudian el carácter de Jesús. Llegarán cada vez más a reflejar su imagen. Ella sigue escribiendo y ahora el siguiente párrafo, este sí, salió publicado en el libro Evangelismo y también está en Evento de los Últimos Días. Ella sigue diciendo aquí, notemos que ella dice que los que con corazones humildes estudian el carácter de Jesús llegarán cada vez más a reflejar su imagen. Y la siguiente frase dice, el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro, pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Lamento, no sé por qué los que hicieron la compilación del libro Evangelismo no pusieron las 3 líneas anteriores del párrafo entero que ya tenía, porque es tan bueno decir, los que con corazones humildes estudian el carácter de Jesús llegarán cada vez más a reflejar su imagen. Y entonces nos pone aquí cómo es que eso es posible. Está estudiando, pero ahora tiene que ser con el descenso del Espíritu Santo. Dice, es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Y ahora tiene una aclaración ella fuerte, contundente, directa, es una receta. Sigue diciendo aquí, buscadlo, orad por él, creed en él. Los 3 verbos que hay aquí están imperativos. Aquellos que son buenos en la gramática castellana o en inglés, un imperativo, ¿qué quiere decir? ¿Cómo entendemos un imperativo? Déjame ver si me acuerdo mañana, si tengo tiempo.
hay que hacerlo. Buscadlo, orad por él, creed en él. Termina el párrafo, debemos tenerlo y el cielo está esperando conceder. Mis amados, el Señor no solamente nos asegura a ti y a mí hoy en día, 3 de septiembre de 2022, de que podemos tener el Espíritu ahora, sino que también nos menciona que por el uso de estos 3 imperativos, lo que debemos hacer para recibirlo, y esto es buscar, esto es orar, y esto es creer. Tenemos que creer en eso. Si Dios está deseoso de darnos este don, ¿por qué a veces somos tan reacios en pedirlo, tan reacios en aceptarlo? Especialmente cuando sabemos que le permitiría a la iglesia terminar la misión que Dios nos ha asignado y así acelerar el regreso de Cristo Jesús. ¿O es que estamos tan contentos de seguir viviendo acá? La mensajera de Dios en la Espíritu de Profecía nos ruega que busquemos este don, que oremos por él, que podamos creer de tenerlos ahora. Por lo tanto, mis amados, no tenemos por qué esperar. Yo me atrevería a decir que muchos de nosotros no nos damos cuenta de que el cielo espera hasta ahora para darnos el don del Espíritu Santo en la experiencia de la lluvia tardía. Que no es el foco de la meditación de esta mañana, permita mencionar de que aquellos que no hayan recibido la lluvia temprana del Espíritu Santo, y aquí permita mencionar de que a veces este lenguaje es familiar para nosotros, pero para otros no. Los profetas utilizan este lenguaje del ciclo de agricultura de aquel entonces, donde la lluvia temprana es la que hacía germinar la semilla y empezaba a crecer. Y después de pasado un tiempo, seguían cultivando los sembrados, venía la lluvia tardía que finalmente terminaba de hacer crecer y maduraba el fruto para la cosecha. Si tú no has recibido la lluvia temprana, la lluvia tardía no va a hacer nada en ti. Pero a veces no nos damos cuenta de que el cielo está esperando darnos la lluvia tardía, confiando que hemos tenido la lluvia temprana. Tal vez quizás Satanás nos haya hecho olvidar de esa realidad. O quizás Satanás nos ha ocultado esta promesa. O tal vez hemos estado quizás esperando una invitación para creer en eso y aceptarlo. Mis amados, necesitamos comprometernos como líderes, como miembros de iglesia, todo de esta verdad en cada oportunidad que nosotros podamos tener de dialogar sobre eso. Creo que Dios quiere decir lo que nos ha dicho allí. Debería finalmente emocionarse el corazón de cada cristiano adventista del séptimo día al darse cuenta de que Dios quiere darnos la lluvia tardía ahora. Algunos han confundido el término de lluvia tardía como el futuro, no, está utilizando la experiencia del año de la agricultura donde viene la lluvia tardía de la cosecha, y el momento de recibir la lluvia tardía no es después, sino que ya es ahora. Esto debe motivarnos hacia una relación más estrecha con nuestro Señor, con nuestro Salvador y entre nosotros mismos. Permítame desafiar la fe de ustedes, incluyéndome yo también ahí. Aceptemos, por lo tanto, la clara declaración del profeta de Dios. Nosotros podemos tener el Espíritu Santo ahora en la lluvia tardía, porque Dios lo ha prometido.
No es presunción el creer y actuar en un claro, así dice Jehová. Es presunción hacer mi propia idea. Pero cuando yo sigo fielmente lo que Dios dice, no es eso. Por lo tanto, tenemos que orar por ello. La profecía nos ha dicho que no solo debemos creer, sino que debemos actuar de acuerdo con nuestra creencia. ¿Cuántos creen de que el séptimo día sábado de la semana, el séptimo de la semana sábado, es el día de descanso del Señor? Seguro que si pido que levanten la mano, todos levantan la mano. Esa creencia los llevó a ustedes a reunirse aquí, porque si tuvieran la creencia, pero no fuera suficiente fuerte, ¿a dónde estarían ustedes? En la casa durmiendo, ¿verdad? O trabajando. ¿Entienden lo que quiero decir, hermanos? Yo tengo una creencia y esa creencia, si la creo de verdad que es de Dios, me lleva a mí a actuar en esa creencia. Aquí hay otra bien clara. Dios quiere darnos, desde el profeta Zacarías, lo dijo para estos días, Dios va a enviar la lluvia tardía. Por lo tanto, tenemos que actuar de acuerdo con nuestra creencia. Y cuando yo no actúo de acuerdo a mi creencia, me estoy volviendo en un incrédulo. Me estoy volviendo inclusive en un hipócrita que digo una cosa y hago otra. Usted se pone a estudiar tanto en la palabra de Dios como especialmente lo escrito del Espíritu de Profecía, va a quedar profundamente impresionado la frecuencia con que se relaciona la recepción del don del Espíritu Santo con la oración. El segundo imperativo para recibir la lluvia tardía, y recuerda la cita que leímos, buscadlo, orad y creed. Estamos hablando primero de que había que creer, estamos hablando ahora de que hay que orar. En este segundo imperativo para recibir la lluvia tardía, tenemos que orar con demasiada frecuencia. Nosotros agregamos la solicitud del Espíritu Santo a nuestras oraciones, casi como una ocurrencia tardía. Ay, que se me escapa esto. Sí, Señor, por favor, esta que se me olvidaba, dame el Espíritu Santo. Quizás la guardamos allí en algún lugar de una larga lista de elementos que deseamos traer la atención a Dios. Realmente, si somos honestos nosotros mismos, podemos ver de que muchas veces no hemos estado orando con la intensidad, con el fervor, con la necesidad, como debiéramos hacerlo. Que debiéramos realmente aceptar la promesa de Dios, que el cielo está listo para entregarlo. Nunca debemos pensar que llegará el momento en que hayamos orado lo suficiente por el don de la lluvia tardía. Permítame comentarte un poquito más. El Espíritu de Profecía allí en la carta 84, 1909. Si te has dado cuenta, y a mí me gusta mucho buscar algunas cartas porque tienen a veces gemas escondiditas por ahí. Parte de esa carta salió en el libro Fundamentos de la Educación Cristiana y también en Eventos de los Últimos Días. Y dice allí, no estamos suficientemente dispuestos a importunar al Señor con nuestras peticiones y pedirle el don del Espíritu Santo. Yo quiero que tú captes aquí el sentido. El importunar es algo que te gusta, que te estén importunando. ¿Qué entendemos por importunar?
Oigo que varios están tratando de decir, desde aquí no siempre distingo lo que dicen, pero te digo que cuando es algo que está importunando. Y normalmente la regla de una buena conducta es que yo no debo de estar importunando. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad que sí? Ahora, cuando entendemos esto, pues vamos a prestar atención a lo que la sierva del Señor dice. No estamos suficientemente dispuestos a importunar al Señor con nuestras peticiones y pedirle el don del Espíritu Santo. Y entendiendo esto, ella sigue diciendo, el Señor quiere que lo importunemos con este asunto. Mira, normalmente el humano, si tú me estás importunando, por favor, déjame ya de importunarme. Y a algunos se les sube el indio a la cabeza, como decimos, y puede salir 20 cosas de nuestra boca y 20 asuntos que no son correctos. Entendemos la dinámica emotiva que hay aquí y dice, no estamos dispuestos, pero dice, el Señor quiere que lo importunemos con este asunto, quiere que insistamos con nuestras peticiones ante el trono. Un poquito más adelante el párrafo, hay otra línea que no fue traducida y dice allí, el poder convertidor de Dios necesita sentirse en nuestras filas. Sigo mencionando aquí porque creo que son pensamientos apropiados. Dice, la dispensación en la cual vivimos, y esto salió en 1897 en la Review Herald y está en Testimonio para los Ministros y en el devocional Recibiréis Poder. Dice, la dispensación en la cual vivimos debe ser para los que lo solicitan la dispensación del Espíritu Santo. Pedid su bendición. Es tiempo de que seamos más ardientes en nuestra devoción. A nosotros se nos ha encomendado la ardua pero feliz y gloriosa tarea de revelar a Cristo a los que están en tinieblas. ¿Qué es lo que hay que revelarles? Permítame hacer alusión a la cita, leyendo la cartita que te dije antes. Dice, ellos que con corazones humildes estudien el carácter de Jesús, llegarán cada vez más a reflejar su imagen. Eso fue en la carta 15 de 1892. Y aquí, en Review Herald 1897, 5 años después, ya sigue hablando con esa misma idea. Y dice, a nosotros se nos ha encomendado la ardua pero gloriosa tarea de revelar a Cristo a los que están en tinieblas, aquellos que han pasado tiempo estudiando y recibiendo el Espíritu Santo. Se nos ha llamado a proclamar las verdades especiales para este tiempo. Así que ahora aquí entendamos algo. La verdad especial para este tiempo hay que presentarla, pero cuando tú estás reflejando la imagen, el carácter de Cristo. Si no estás reflejando el carácter de Cristo, la verdad presente no va a tener valor y va a ser muchas veces contraproducente. No porque la verdad sea mala, sino porque el mensajero está equivocado. No en lo que dice, sino en su forma de ser. Sigue diciendo, para todo esto, el derramamiento del Espíritu es esencial. Debemos orar por él. El Señor espera que se lo pidamos. No hemos emprendido esta tarea con todo el corazón. Sigue diciendo más adelante, ¿qué puedo decir a mis hermanos en el nombre del Señor? ¿Qué proporción de nuestros esfuerzos se ha realizado de acuerdo con la luz que el Señor ha tenido
a bien darnos. No podemos depender ni de la forma ni de la maquinaria externa. Lo que necesitamos es la influencia vivificante del Espíritu Santo de Dios. Y ahora cita el texto de Zacarías 4:6, ella, medio del párrafo. Posiblemente algunos recuerdan por la cita, pero si no, cuando lo menciona aquí, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Y concluye ella, dice, orad sin cesar y velad mientras obráis en armonía con vuestras oraciones. Lo que yo creo, tengo que actuarlo. Si lo que creo no lo actúo, estoy siendo hipócrita. Al orar, creed, confiad en Dios. Es el tiempo de la lluvia tardía, cuando el Señor concederá su espíritu en abundancia. Sed fervientes en la oración y velad en el espíritu. Salió impreso en la Review Herald el 2 de marzo de 1897 y años más tarde fue en la Testimonios para los Ministros y en el devocional Recibiréis Poder. Mis amados, cuando yo leo declaraciones como esta, espero que tú al escucharlas vamos a quedar impresionados una y otra vez con la intensidad de Elena de White sobre este asunto y cuán urgente debe haber sido Dios al comunicar esta instrucción a su mensajera. Que es así constantemente en esa línea. La urgencia y la intensidad transmitidas por ella reflejan la urgencia que Dios siente y lo comunica. Por lo tanto, en esta mañana, yo ruego a la vez que podamos comprender personalmente y transmitirle este sentido de urgencia y de intensidad que Dios está transmitiendo. Mencionamos de que en la cita primaria que tuvimos, ella dijo que había que buscarlo, había que orar y había que creer. Bueno, hemos visto de orar y hemos visto de creer, pero hay que buscarlo ahora. Hasta este punto, posiblemente hemos sido casuales, simplemente al estar orando por la lluvia tardía, creyendo finalmente que recibiremos este regalo en algún momento en el futuro. Pero realmente quizás tuviéramos, si hacemos un análisis cuidadoso y cada uno analice a sí mismo, quizás muy poco de nosotros hemos estado buscándolo activamente. Por lo tanto, mis amados, debemos cambiar nuestras oraciones para reflejar allí el sentido de urgencia que el cielo le da a este regalo. Nuestra creencia de que nosotros podemos tener el Espíritu ahora debe basarse en una fe viva y en una fe dinámica. Debemos hacer finalmente un esfuerzo consciente para comprender de la palabra de Dios, de la pluma del Espíritu de Profecía, lo que Dios nos ha instruido que hagamos para prepararnos para la lluvia tardía. Dios no dará su espíritu a una iglesia descuidada e indiferente. Y yo espero que esto no sea la característica de esta iglesia. Líbranos Dios de que sea así. Tampoco dará el poder contenido en este don mientras siga siendo un asunto poco pensado o poco apreciado. Notemos lo que Dios requiere. Manuscrito 35 del año 1891. Apareció en el matinal Alza tus ojos y también aparece la compilación de sermones de Elena de White y en eventos los últimos días. Y dice allí, todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo hacia arriba. Cuando fregamos un vaso o un recipiente, ¿cómo lo ponemos para boca abajo para que se seque, verdad? ¿Y qué le entra ahí?
Ni polvo le entra, ¿verdad? Magnífico. Debemos ponerlo hacia arriba, listo para recibir la lluvia celestial y perseverar en oración. Y ahora ya dice aquí, haz que la lluvia tardía llene mi vasija. Se pone allí que esa fue nuestra oración. Que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille en mí. Uy, aquí empiezo a ver la conexión con el mensaje del tercer ángel. Hemos estado hablando de esto por semanas y meses. Estamos hablando aquí cómo poder que ese mensaje pueda ser vivido y predicado. Sigue diciendo en la oración, dame una parte en la obra, déjame proclamar el mensaje, permíteme ser el colaborador de Jesucristo. Ya pone allí como esas palabras lo que debiera ser nuestra oración. Concluye el párrafo diciendo, así, de esa forma como se ha mencionado, buscando a Dios, permítame decirles que Él está permanentemente preparándolos, dándoles su gracia. Qué bueno que el Señor no está de vacaciones. Los políticos y la media se encargan especialmente el partido de oposición, según sea el caso, él está mirando cuántas veces el presidente del país está de vacaciones. En una medida tienen cierta razón, es decir, es uno de los trabajos más grandes que pueda tener aquí, y si pasa más tiempo de vacaciones que lo está trabajando, digo, óyeme, aquí yo me tengo que estar trabajando 40 y 50 y 60 horas a la semana, toda la semana, y si acaso tengo una semana de vacaciones para que tú tengas 3 fines de semana al mes y tenga aquí 2 semanas. Qué bueno que Dios no es así, ¿verdad? Él está permanentemente preparándolos, dándoles su gracia. Alabados al nombre de Dios por él. Por lo tanto, mis amados, la única respuesta a todas nuestras necesidades debe ser esta. Repetimos repetidamente, hemos leído, hemos escuchado los urgentes llamados del Espíritu de Profecía, a mensaje del Señor para prepararnos para ser llenos del Espíritu Santo. Ha dicho que la recepción de este don es esencial para la iglesia, que debiéramos tenerlo, que la iglesia no puede prosperar sin ese don y que se puede esperar todas las demás bendiciones si tenemos este único don. Sin embargo, todavía se piensa poco en el Espíritu Santo y no se aprecia su poder e influencia. De manera que como iglesia llevamos a cabo la obra que Dios nos ha dado como si fuera un propietario ausente. Hemos perdido, mis amados, la lección enseñada allí por el Antiguo Testamento. Dios ama actuar e intervenir en la historia humana, lo ha hecho y lo sigue haciendo. Él quiere revelar a este mundo a través de su pueblo, Él quiere revelarse a sí mismo y quiere revelarse a través tuyo, a través mío. Él quiere actuar en la historia, ayudando, bendiciendo y salvando a su pueblo para que las naciones puedan contemplar su poder y su gloria. Así todas las naciones puedan ver y saber quién es Él y algunos puedan ser salvos. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, lo colocó en el centro de las rutas del mundo conocido aquel entonces. Todo el comercio que había entre Asia Menor y para allá, el este, debido a que habían desiertos, tenían que viajar y bajar hacia el norte, allí pasando por Israel para llegar hacia Egipto, Etiopía y los demás países allá, y viceversa. Dios los coloca allí. ¿Con qué propósito? Para ser aquí el portero y cobrar impuestos a los que van a pasar.
no, para que pudieran ver la luz del Señor, para que pudieran aprender lo que Dios hace. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros aquí. Él quiere actuar en nuestra historia ayudándonos aquí, de tal manera que nosotros podemos. Pero mis amados, Dios no puede obrar a través de su pueblo de esta manera hasta que estemos en una relación correcta con Él. Lo que Dios quiere hacer no puede hacer mientras tú y yo no estamos en esa relación correcta. El don del Espíritu Santo en la experiencia de la vida tardía llevará a la iglesia, te llevará a ti, me llevará a mí a la posición correcta para que Dios pueda utilizar y actuar a través de nosotros. Carta 15, 1889, Pedro ya dice, Él impartirá su Espíritu Santo en la plenitud de su avivamiento y no habrá espacio suficiente para recibirlo. Nada sino el bautismo del Espíritu Santo puede llevar a la iglesia a su posición correcta y preparar al pueblo de Dios para el conflicto que se acerca rápidamente. Por esto hace ya unos 130 años. Han habido conflictos en esos 130 años, pero creo que los que estamos enfrentando cada vez son aún mayores y más grandes de los que estamos viendo acá en el entonces. Mis amados creyentes, ¿qué puede ser más claro que lo que el profecía está mencionando? Todo el poder del cielo está finalmente a nuestro alcance. ¿Qué más tú y yo pudiéramos pedir? Si está allí todo el poder. Por lo tanto, como pastor, como líder de ustedes, como hermanos de la iglesia, busquemos activamente la lluvia tardía, esforzándonos por cumplir las condiciones delineadas por el Espíritu de profecía y la palabra de Dios. Creo que la iglesia, mis amados, puede tener el Espíritu Santo ahora. Y tiene que empezar con creyendo, no para después. ¿Por qué esperar no ahora? Tenemos que expresar esa creencia en cada oportunidad que tengamos y de todas las maneras posibles que podamos tenerlo. El derramamiento de la lluvia tardía será el asunto más importante que llevará a Dios en oración. Las últimas palabras de Jesús justo antes de ascender al cielo deben finalmente resonar constantemente en nuestros oídos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis amados, aproximadamente unos 2000 años después, Jesús pronunció las siguientes palabras a su pueblo remanente a través de su mensajera, la hermana White, en una charla matutina que ella dio allí en Battle Creek, Michigan, el 29 de enero de 1890. Salió publicado en febrero, el 18 de febrero en la Review and Herald y finalmente aparece en Mensajes Selectos, tomo 1. Y dice, lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo. Sin esto no estamos más capacitados para ir al mundo de lo que estuvieron los discípulos después de la crucifixión del Señor. ¿Cómo estaban los discípulos preparados después que Jesús fue crucificado? ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? No, eso fue después. Eso fue 40 días después que resucitó. Escondiéndose, peleando. Ahora vienen para cortármela a mí, como decimos comúnmente. ¿Estaban preparados? No estaban preparados. Por eso dice, no estamos más capacitados para ir al mundo, lo que estuvieron los discípulos después de la resurrección del Señor. Jesús conocía su desamparo
y por eso les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Mis amados, no está lejano el tiempo. Sigue diciendo ella, cuando los seres humanos necesitarán una relación con Cristo mucho más estrecha, una unión mucho más cercana con su Santo Espíritu que la que han tenido o que tendrán, a menos que depongan su voluntad y sus métodos y se sometan a la voluntad y los métodos de Dios. El gran pecado de los que profesan ser cristianos es que no abren el corazón para recibir al Espíritu Santo. ¿Recuerda el pensamiento que dijo antes que debíamos poner la vasija hacia arriba, abierta? Mis amados, el crimen. Tú miras las noticias, el crimen se ha disparado en las grandes ciudades 20, 30, 40, 50% del año pasado, de año y pico atrás para acá. Usted ve por aquí el despalparro donde tiendas en cadenas dicen están cerrando porque no pueden sobrevivir a los robos que tienen. Han quedado en video que ahora todo hay cámaras donde entran la gente descaradamente, cogen, se las y salen tranquilamente sin pagar nada. La violencia. No me gusta lo que dijeron y armo la pandilla aquí y doy palo, quemo y acabo con todo. La inmoralidad. Deben convencernos finalmente de que el día de la venganza del Señor está por sobrecogernos. Ahora aquí Elena White dice, el sello de Dios será puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra. Tenemos que ver la gran preocupación de nosotros por las almas que tenemos. Sigue diciendo Elena de White, y esta es una cita que ha salido en muchos devocionales y libros, originalmente en volumen 5 de Testimonios para la Iglesia. Ella dice allí, debemos orar por el derramamiento del Espíritu con tanto ahínco como lo hicieron los discípulos en el día de Pentecostés. Vemos aquí cuando Jesús fue crucificado, no estaban listos. Pasaron 40 días, Jesús se le apareció varias veces. Jesús ascendió. Y entonces en esos 10 últimos días, antes del Pentecostés, ahí es que llegaron a estar unánimes juntos. Ahí es que empezaron a arreglar sus vidas. Y sigue diciendo, tenemos que orar con tanto ahínco como lo hicieron los discípulos el día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel tiempo, sigue diciendo ella, nosotros necesitamos más hoy en día. La oscuridad moral, cual paño mortuorio, cubre la tierra. Toda clase de falsas doctrinas, herejías y engaños satánicos están desviando la mente de los hombres. Sin el Espíritu y el poder de Dios, trabajaremos en vano por presentar la verdad. ¿Tú crees que ese mundo que hay afuera, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, donde la gran cosa ahora es estar teniendo esas queer king, esos transgéneros, haciendo espectáculos hasta niños de kindergarten, primer grado, enseñando cosas aquí para mostrar un poquito? Es lo que está sucediendo, hermanos, hoy en día. Estoy mencionando aquí simplemente una breve pincelada de mucho que podemos estar hablando en estos tiempos. ¿Tú crees que esa gente va a poder tener algo del poder de Dios a menos que tú y yo podamos estar investidos del poder del cielo? Mis amados, la mayor necesidad del mundo de hoy durante esta hora culminante de la historia de la tierra
es finalmente escuchar el mensaje del tercer ángel dado en el poder de la lluvia tardía. La mayor necesidad de la iglesia remanente hoy es finalmente experimentar un nuevo bautismo del Espíritu Santo diariamente, como lo hizo Jesús. Mis amados, si hacemos el compromiso y comenzamos el tema con la visión milenaria, profética del profeta Zacarías, que dijo: pidan al Señor la lluvia tardía. Y vimos allí de que el White dijo: buscarlo, orar y creer. Si nosotros hacemos ese compromiso, los líderes de esta iglesia, los miembros de la iglesia, podemos hacer el mismo compromiso. Por lo tanto, mis amados, en esta mañana los llamo yo a la fe, a la oración y la búsqueda. Comencemos, por así decirlo, vigilias de oración independientemente. Iniciemos grupos de oración en los hogares, en iglesia, o nos movemos ahora para alinearnos a la voluntad y a los propósitos de Dios, o podemos finalmente ser culpables de perder una oportunidad de oro en la historia de las naciones para ver la obra completada. Las oraciones finalmente por el derramamiento de la lluvia tardía asciendan al trono de la gracia a Jesús en el santuario celestial las 24 horas del día. Debido a nuestro profundo interés, mis amados, debemos estudiar la Biblia, debemos estudiar la Espíritu Profecía diligentemente para que podamos comprender todo lo que implica prestar atención al mensaje de la Odisea. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo para poder estar completamente preparados para recibir la lluvia tardía? El mensaje de la Odisea, la última iglesia, no es un mensaje de rechazo, sino un mensaje de exhortación. Cuando nos rendimos completamente al control de Dios, entonces Dios puede usarnos como instrumentos para terminar la obra rápidamente, usando el poder convincente del Espíritu Santo. Comencé haciendo la pregunta: ¿y por qué esperar? Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿por qué esperar para pedir el Espíritu Santo?